Amables televidentes, una vez más con ustedes en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Para ustedes tenemos artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y hoy tenemos a un artista integral con nosotros y para ustedes. Se trata de Martín López, cineasta, director de fotografía, artista. En fin, estará con nosotros dialogando sobre tópicos relativos al arte nacional. Bienvenido a tu programa, Martín. Martín se nos ha convertido, Dalís, en un habitué, en un invitado frecuente y un gran amigo de este programa. Yo le agrego otra cosa. ¿Algo más? Un cronopio cortasariano, pero en vía identitaria dominicana. Y con su aceptación. Un duende, como lo de Manuel de Cabral. Sí. Y una persona que es, mira, con Martín se aprende lo que no se aprende en algunas horas de clase en la universidad. Yo lo llevé a la escuela de cine de la UAS y yo quiero que Martín no se nos vaya para el extranjero como acostumbra hacerlo y durar 20 años sin que esos estudiantes de la universidad, oye bien, tengan sus enseñanzas de maestro, de artista y sobre todo de pensador. Sí. Muchas gracias, caballeros, señor Fidel, señor Odalís, doctor en arte. Ya me está golpeando. Sí. El académico, sí. Se está comprometiendo. Sí. Gracias. Muchos temas de interés para hoy. El 10º Festival de Danza, el Festival Edanco, fotografía. Septiembre es un mes maravilloso en arte y cultura en Santo Domingo. Es interesante cómo se habla de la ciudad, se habla de los problemas típicos nuestros del diario vivir, del día, de los materiales. Y se habla del cierto marasmo, cierta indiferencia en acción, pero en Santo Domingo siempre hay actividad cultural. Santo Domingo es una ciudad muy dinámica y muy móvil, claro. Sobre todo el casco urbano, el casco metropolitano. En medio de la crisis y la decadencia, digamos, de la costumbre, porque eso existe, también hay una vida cultural. Hay una cultura en movimiento, para decirlo en palabras de Odalís. Es que es una sociedad del espectáculo. Sí. Y eso arquea todo, eso incide en todo. Un incidente cualquiera, hasta que un individuo se pare a volar una chichigua en la George Washington, eso es un espectáculo y vive por nosotros. Pero todo este mundo cultural, todo este movimiento cultural, Odalís, no se reduce todo, no todo es sociedad del espectáculo, entre las cosas que se hacen aquí. Sí. Creo que hay actividades, siempre se están poniendo a circular libros, la gente, los escritores, los poetas no dejan de escribir y de publicar sus libros, los artistas no dejan de exponer, y no todo eso es entertainment, no todo es show. Quiero decir que hay sustancia, ¿no? Lo que te quiero decir, cuando yo digo una sociedad del espectáculo, es una sociedad donde todo se representa. Ah, sí, claro. Pues, claro. Sí, en el sentido de Guy Debord, pero en el buen sentido, no es irónico que lo estoy diciendo. Que retomó Vargas Llosa, pero que no se inventó el término. No, claro que no. Claro. De todas maneras, el situacionismo aquí está como viviendo últimamente. Esa teoría de la deriva de Debord hace que esta ciudad sea un espectáculo en sí y además que incluya, que comprenda a sujetos históricos y culturales dentro de este espectáculo. Porque aquí incluso eso que se llama la educación, la cultura, funciona en el ecosistema como espectáculo. El ecosistema cultural. Fíjate que hay una cuestión crítica y yo estoy seguro que Martín se ha referido en varias ocasiones a eso. A propósito de toda la ocurrencia cultural de nuestro país. No es que critiquemos, es que realmente expliquemos, porque muchas veces cree la gente que un pintor expone, un fotógrafo también, y que estamos en el mismo nivel. No. Cada cual tiene su provincia intelectual. El señor embajador, su excelencia de Israel, en la inauguración de Edanco, lanzó, lo que podría ser casi una crítica al gobierno dominicano, en el sentido de que comentó de que Israel le daba mucha importancia siempre y cuando le invitaran a eventos de esa naturaleza a sus artistas, y que lo protegían y lo patrocinaban y le suplían todas sus necesidades para realizar sus actividades y su proyección internacional, sobre todo. Sí, pero eso es importante. ¿Por qué no invitarlos? Es un pueblo, tiene derecho a la expresión, yo creo que sí. No, la invitación que vienen de fuera, o sea, ellos la acogen
y lo apoyan económicamente. Claro, eso es correcto. Yo digo que eso es correcto. Eso es tener un programa que respete por lo menos lo que se llama la autodeterminación Sí, sí, cultural. pero a mí me artística. parece que eso no tiene que ver con motivos Y demás. políticos ni No, ideológicos. no tiene nada. No tiene que ver con el No. problema palestino. Es un problema No, institucional. Creo que es un problema de falta de institucionalidad, de trabajo sistemático, de tomar en cuenta a los actores, tomar en cuenta el trabajo de las embajadas. Justamente él se refirió a ese y tema es también. un problema- Este no es un contexto de hablar de política. Disfrutemos del arte. Sí, y sí. la verdad que la obra que presentó el grupo israelí, titulada American Cinema, o Cine Americano, Sí. es hasta ahora la obra más interesante que se ha presentado y la más numerosa en integrantes, porque también Edanco parece que tiene limitaciones económicas. Parece no tiene. Las tiene. Entonces Nuestros son amigos- siempre duetos no, o un paso de dos, un solo y grupos muy mínimos. Sí. Cuando hay un arte contemporáneo tan rico, tan extraordinario que se está realizando en Canadá, en Alemania, en Francia, en Italia, y no nos llega. Entonces que apoyemos a Edanco. No, Edmundo Poy es no solamente un gestor, es un individuo que le ha dado la vida a ese evento. Yo he participado, incluso como jurado, como conferencista, y siempre le he apoyado sus espectáculos. Y no solamente el espectáculo, esa escuela, porque Edanco es una escuela que se nutre de otras escuelas locales, latinoamericanas, europeas, y que reúne allí lo mejor que se hace en el marco de la danza teatro, el dancismo y la creación corporal. Pero a mí me parece que esos problemas, no estuve presente, pero tú, tomando lo que dices, las palabras del embajador israelí sobre el no tomar en cuenta a los artistas israelíes y traerlos al país y todo eso, tiene que ver con algo orgánico, administrativo, institucional. No me entendiste. No se ha tratado eso de que no se tomó en cuenta, Sí. sino que ellos apoyan solidariamente cuando invitan a sus artistas de cualquier género Sí. a que realicen y puedan proyectar su obra. Fidel, no es nada, es realmente, yo entendí lo que dice Martín, es verdad. ok. Todo eso es lo que debe hacer un embajador, Sí. un cónsul, o sea, un individuo que esté situado en el marco externo o internacional de su país. Es lo que Fuera debe de hacer un político, gobierno, lo un que debe hacer un gobierno. Estado, un Ministerio de Eso es lo que Cultura. debe hacer, exacto. Apoyar en todo, que no haya que estar esperando de lástima, Bueno, ¿tú sí. entiendes? Para que le puedan, al último momento, Parece que corriendo. parece que no hacer. entendí bien, pero bueno. No tiene nada que ver con Sí. el conflicto. Martín, Ajá. hay algo que yo te quiero preguntar, porque en varias ocasiones hemos hablado que a ti te han invitado al Museo de Arte Moderno con motivo de la Bienal, ¿no? De los trabajos preparatorios, como se le llama, de la Bienal. Y tú me dijiste que querías compartir algunas ideas sobre el particular. No sé si tienes permiso, si puedes Sí, hacerlo. claro. No, Se te pregunto se trató de un foro con el título Repensar la Bienal. Se organizaron 5 mesas de trabajo. Participaron. Yo lamenté su ausencia, no sé por qué no lo invitaron. Fenómeno ambiental, se llama eso. Eso no importa. En fin, Una exclusión involuntaria. No, un fenómeno que se da a lo mejor. Sí, O sí. no llegó la carta, quién sabe. Llegó a tiempo, lamentablemente sí. ese es el problema, que no alcanzamos todavía un criterio de nación. Señores, es una nación que hemos construido y que tenemos que desarrollar aún, en el sentido de del pensamiento, la superestructura, la organización, procedimientos, etcétera. Entonces, la exclusión aquí es un mal, óyeme, terrible. Y justamente yo soy uno de los que lo padezco. Aquí sucede todo lo contrario. Usted se dan un premio y la gente lo que lo odia. Lo odio, sí. Eso, Pero yo no entiendo. ¿Cómo es eso posible? No, eso es parte del folclore nuestro. Si sobresales, ya te ganaste 10 enemigos. Si sobresales, sí, 10 enemigos mínimos. Yo nunca he oído un cubano hablando mal de un cubano, y menos en el renglón del arte. Es Un posible que sí. dominicano, en cualquier parte del mundo, yo lo he oído hablando mal de dominicanos. Entonces, ¿dónde, no, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo
¿Qué es lo que nos falta? Educación, tiene que ser educación. No, hay sentimientos personales propio de los egos artísticos y todo, y la envidia. Sí. El pecado capital de la envidia. No, La pero eso alegoría déjalo. fundamental Creo de esta que sí, civilización. ¿verdad? Porque además aquí, pero el argumento de la envidia sirve como chantaje. Si tú criticas un nombramiento de alguien impropio, a tu parecer, No, el si tú origen- criticas algo que no te parece bien o correcto, si tú haces una crítica de una obra de arte o de un artista, te califican de envidioso, ¿no? O resentido, ¿no? El Recuerdo, origen de esa conducta anómala, perdona que Sí. te interrumpa, ¿sabemos de dónde viene? Viene de la dictadura balatrujillista. Es Balaguer que instala a Trujillo en este país, no es lo contrario. La gente, los historiadores todavía no se han dado cuenta de eso. También yo no sé que se dedican a relatar hechos e historias. Interpretemos la historia, señores. Veamos, observemos los contextos y cómo se dieron pero las Balaguer cosas. solo tenía 20 años cuando subió Trujillo. Perdón, 20 años. un momento. En el 30. Balaguer dio su primer discurso en Sí. tribuna en el 24. Ok. Pero yo creo que estás exagerando. No estoy exagerando, pero ese tema lo vamos a discutir en Sí. en otra historia de huellas no vistas. Sí. Tú sabes Pero, por qué te o- pregunto, Martín, Olis. porque oye lo que pasa. El criterio tuyo para nosotros es importante, porque proviene de una persona que tienes experiencias encontradas a nivel nacional, internacional. Tú has sido un actor cultural dominicano que conoces lo que pasa aquí y lo que pasa fuera de aquí con respecto a la República Dominicana. Entonces, a nosotros, a los amables televidentes, a los profesores universitarios, a los estudiantes, realmente le interesa qué experiencia en un hombre que tiene más de 40 años en el arte. O sea, estamos ante un material y una memoria que nos aporta y que nos ayuda. Entonces, cuando te traemos aquí no es ni siquiera para discutir contigo. No. Porque tú mandas en este programa. Gracias. Pero yo quiero que realmente de tus experiencias tú digas lo que está bien, lo que tú crees, sin censura. Bueno, ciertamente yo me inicio en el arte sin saber en lo que me estaba metiendo, porque lo hice muy temprano. Yo apenas era un jevito de 13 años. Y me inicio con la escritura, escribía unos poemas un tanto eróticos, un poco exagerados. También la pintura, incursioné en la pintura y finalmente descubrí la fotografía, que lo que vino fue a fastidiarme la vida, o sea, complicaciones tecnológicas, ciencia, etcétera, más arte. Bueno, a partir de ahí, bueno, mi primera fotografía, una de mis primeras, se publica en el 71 en el diario El Sol, una portada inaugurando un campeonato de béisbol, por ejemplo. Luego se pasa a publicar mi fotografía en el Nacional, gracias a Rafael Molina Morillo, que es uno de mis mentores. Y así continúa, hasta con Orlando Martínez publiqué mi primer texto escrito sobre fotografía en la revista Ahora. Martín, me parece que incluso todavía hay que estudiar la experiencia tuya como reportero, periodista, porque tú has estado en muchos países cubriendo cosas que a cualquiera le darían escalofrío. Pero sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, proseguimos con su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy con Martín López. Y recuerde usted que puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido de cada semana que suscita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Martín, nos interesa, y creo que los amables televidentes
les interesa esa labor tuya por el Cairo, Alemania, Inglaterra, fotografiando lugares, esa relación entre arte y tiempo, fotografía, arte, cultura. Sí, o sea, volviendo a los orígenes, o sea, yo inicié muy temprano en el arte, o sea, yo no sabía de qué se trataba, el contexto del arte es muy complejo, hay mucho dinero envuelto también en las artes plásticas, las artes visuales y mucho más en el cine. Entonces, yo he tenido la suerte que he hecho cosas todo el tiempo sin pensar en competencias, sino por un fuero interno que me provoca y que me da mucha satisfacción, sobre todo el proceso de hacer la cosa. Lo otro después son oportunidades que caen, los eventos que organizan, que yo participo a veces sin invitaciones, porque me gusta la confrontación, no la competencia, la confrontación entre discursos de artistas. Entonces, eso nace, esta vocación por la imagen, no solamente por la fotografía, Odalys, yo diría por la imagen en general. A propósito de la imagen será el tema de nuestro próximo simposio, Martín, del noveno. La imagen en movimiento, del simposio Gracias, yo estoy invitado internacional. Y tengo dos temas, Sí. una que trata sobre una foto, esculto, pintura, Sí, ajá. y otra que se llama La licuadora, ingredientes cinematográficos para un buen jugo. Bueno, estarás presente en nuestro próximo simposio, noveno Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que se celebrará a finales de octubre, en el mes aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los días 23 y 24 de octubre, jueves y viernes, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir. Pero tú hablabas de tu vocación por el arte y en concreto por la fotografía, desde esa necesidad de expresión, sobre todo, un deseo de expresarte, fundamental en el artista, no por competir, no por aparecer. El problema, Odalys, del ser, el aparecer, el decir, que tanto afecta, digamos, la autenticidad del artista. O el querer parecer. El querer parecer, Sí, sí. eso es. Lo importante es el ser y el expresarse, ¿no? Más que el aparecer, el fenómeno, ¿no? La esencia. Ser y lenguaje. Que Ser y constituye lenguaje, exacto, sí, pero precisamente esa dualidad, ser, aparecer, ¿no? Muchos se van por el aparecer. el aparecer. En dominicano, español dominicano, el figurar. Pero tú tienes El ese... robacámara. El robacámara, sí. La necesidad de que me vean dentro del espectáculo como actor y tal. Y esa necesidad de expresión primero. Y lo otro, el proceso creativo, el mecanismo del proceso creativo, que sigue siendo misterioso. Yo soy de los que defienden que eso es un misterio. Bueno, Que justamente- se puede explicar hasta cierto punto, ¿no? Justamente mi fascinación en el de Cameron, Pierpaolo Pasolini Sí. se pregunta, La película de Cameron. Sí, sí, en la conclusión, se pregunta ¿por qué realizar una obra si basta con soñarla? O sea que ni siquiera el proceso, Sí. ni siquiera el proceso. Pero justamente a mí el proceso me fascina, o sea, es un desafío. La construcción, la organización de los elementos, los fenómenos de la expresión. Y justamente hasta ahí hasta me basta, o sea, la proyección es secundaria y coyuntural, oportunista a veces. Justamente en el siglo XX, si revisamos los recortes de prensa, a pesar de ser yo fotógrafo, soy el artista más invitado a los eventos Es internacionales de cierto. envergadura. Por eso, Sí. Ante América en Colombia, así está la cosa, en México, la Bienal de París, la Bienal de etcétera, etcétera, etcétera. No acabamos. Bueno, no me extraña que siendo un artista tan itinerante, tan invitado y tan 3 presente, bienales de La Habana, Claro. de Cuba. 3 bienales. digo que no me extraña ese rechazo de alguno, no, esa un documento, aversión. Un documento, pero Fidel, debo contarte Sí, que sí, yo en una ocasión participé como jurado y parece mentira, ya lo digo porque eso pasó, que los 3 en fotografía, en cine y en instalación quisimos otorgárselo a Martín López. Le dimos el gran Sí, premio. Fue sí, Las cuando- reglas lo claro. permitían. Eso, y Martín alguien dijo, participó pero- en todo. Incluso- Disculpe, yo no estaba Gané el presente. gran premio. ¿Eso fue en qué año? Eso hace 2003.
2003. Bueno, sí. Sí, no exacto. estuve Sí, involucrado. exacto. Sino... Yo fui jurado. Sí, yo me enteré de los Y resultados, pero... recuerdo que fue apabullante allí. Pero da la casualidad que Martín no estaba aquí. Y no, además, el jurado más numeroso que ha tenido Y el alguna jurado bienal. más numeroso. Uno lo conocíamos, pero no Sí. éramos así amigos como para decir, Sí, sí. bueno, hay una influencia. Incluso recuerdo que hubo alguien, una mujer, jurado, que me dice, me cae mal el tipo, pero así lo digo, me cae mal el tipo, pero me sumo Porque a la mayoría. eso A pesar de que... Oye, pero es un gesto noble, Noble, sí, serio. sí, claro. Me cae mal el tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra, Sí. por encima de todo, De la personalidad del artista. se impone. Sí, claro. Entonces yo creo que esa es una lección incluso. Otro jurado que incuestionable que me premia a mí, imagínese usted, constituido por Pedro Mir, Darío Suro, María Ugarte, Rual Jamoulin, un crítico francés, Sí. y otros más. Pero yendo a los orígenes y a las experiencias, esto del Festival de Fotografía es una primacía en nuestro país. Y no solo una primacía, Ese sino catálogo. de una trascendencia extraordinaria. Hasta Rafael Herrera editorializó sobre este evento. En su momento, esto hablamos del año... Festival Internacional de 90. la Fotografía de Santo Domingo, 93. fin de milenio. Sí, se inició en el 90, Sí. la organización, y se concluyó en el 93. Esta edición es del año 93, creo. Hace 21 años, me parece, ¿no? Luego yo propuse Esta edición del... el Festival Internacional de Santo Domingo, no ya fin de milenio, sino nuevo milenio. Nuevo. sí. Fíjate, ¿Hay alguna diferencia? Porque no creo que de fin de milenio, nuevo milenio, hay un matiz ahí. sí. ¿Tú podrías explicarnos ese matiz, ese por qué y por qué llegar a o sea, me parece un espacio de tránsito, sin embargo. Efectivamente, el fin de milenio, esto es del 93, estamos hablando 7 años antes del siglo, Antes, claro. Sí, fin del siglo del fin de- XX. sí, claro. Entonces ahí coinciden el fin de una década, el fin de un siglo, el fin de un De milenio. un milenio, sí. O sea, una cosa... Y el nuevo milenio, lo mismo, es el inicio de una década, el inicio de un siglo, el inicio de un milenio. Entonces todo eso invita necesariamente a la reflexión, que es lo más importante para mí, pensar, interpretar y luego representar. Martín, yo quería preguntarte, alguien, no sé quién, habló de que tu obra podría encontrarse con la de Henri Cartier-Bresson. No veo así directamente, pero me atrevo a preguntarte aquí, entre nosotros, ¿tú crees que es cierto? ¿Podrías tú tener con este fotógrafo francés ese tipo de contacto a nivel formal o a nivel procedimental? Tenemos coincidencias, pero no, yo soy todo lo contrario de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson creaba imágenes. Sí. O sea, eso es el criterio de La del manipulaba, instante sí. preciso. El instante preciso, él lo creaba, no era realmente... De todas maneras, el instante preciso es un ejercicio deportivo de la fotografía. Al acecho, usted como un cazador. Sí. Nosotros Un compartimos... hecho encontrado. Nosotros compartimos, Claro. sí, la foto callejera, la foto de la calle, del ser humano, pero mi tratamiento es totalmente reporteril, o sea, interpretativo, por supuesto. ¿Qué fotógrafos clásicos ya de los conocidos, de nombre mundial, influyen en ti? Porque no Cartier-Bresson, que directamente en ese contacto, pero hay otros sin duda. No, porque Cartier-Bresson es moderno. Por supuesto, sí. Mira, Quiero decir joven, otros de los... Igualmente muy joven, yo me negaba a ver revistas y a conocer la historia, la historiografía, el desarrollo de la fotografía, para no contaminarme. Esa era la intención que yo tenía. Claro. No Me te gusta puedo la decir, influencia. pero la influencia está ahí Sí. y los investigadores la pueden buscar. Tienen que, o sea, no se ya. sale de la nada, no se parte de la nada. No, claro. Y todo lo contrario. Tratamos de reunirlo todo Sí. y dar una idea en lo posible totalizante de los elementos culturales que influyen en tu existencia. El primer sujeto influyente en ti y en todos los fotógrafos es el aparato mismo. Es la primera ideología de la influencia que hay.
qué ve ese ojo y a través de quién lo ve. Toda una fenomenología que si la analizamos, tenemos allí realmente un marco, un universo del cual se puede partir, pero para hacer fotografía de arte. Porque nos indica que la fotografía de reportero o reporteril no sea de arte. No, claro, sí. No, eso es una mediación que tenemos, pero que allí interviene la mirada. Y justamente es un aporte en el lenguaje a la historiografía de la imagen, de la fotografía, como el primer plano, el plano detalle. La fotografía tiene su especificidad, su aporte muy claro y específico a la historiografía del arte, cosa que no hicieron los pintores, por ejemplo. O sea, agregan cosas. El primer plano no se conoce en la pintura. O sea, el primer plano es simplemente esta parte de la cara. Y lo desarrolla Julia Margaret Cameron. Y si no, Eisenstein lo lleva a su extremo. En el cine, sí. En el cine. Cine soviético. Martín, una pregunta que te quiero hacer es esta, aparte de tu autoridad como fotógrafo, artista visual dominicano, ¿a qué otros fotógrafos nuestros, de tu generación o anteriores, admiras y reconoces? ¿Vivos o muertos? Hay algunos muertos. Quiero decir, porque hay una tradición, ¿no? Sí. Hay un grupo importante de fotógrafos En la tendencia artísticos dominicanos. Sí. del realismo fotográfico está Apeco, Natalio Puras Apeco. Natalio Puras, sí. Después también, cosa que aquí poco se habla, de la influencia de los fotógrafos que vinieron con la diáspora. De los españoles. Por ejemplo, es Schnitzer. Kurt Schnitzer, Sí. de apellido germano. Schnitzer, alemán. Sí. Bueno, o hay austríaco, aparente nombre. Max Poe tiene sus Max aciertos. Wilfredo. Sí, pero no, o sea, para mí Wilfredo no era, o sea, era muy copista Wilfredo García, de las tendencias y las corrientes. En boga. Sí, en boga y muy visto. O sea, Sí. sin duda tiene un aporte, sobre todo muy importante en la difusión de la fotografía, en la enseñanza. No, y la gente de Santiago. Y Mariano Los Hernández. jueves. Esos son aportes, pero igual, o sea, no hay un trabajo original, no hay un trabajo que es lo que se busca en un artista, no hay un trabajo de denuncia, no hay confrontación con el Estado y la sociedad. O O sea, sea, ¿tú crees que son más conservadores? sí son preciosistas y se quedan en el aspecto romántico, que no llegan ni al realismo a veces, al realismo social. El paisaje es muy lindo, el campesino sentado en una sillita. En fin, de todos modos, vamos a seguir conversando de esto que me parece importante, pero en nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura, hoy con Martín López. Recuerde que puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales. Estamos en las redes sociales, también en YouTube, Facebook, Twitter. Y también puede seguirnos a través del periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido semanal de su programa, su cita, con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, página abierta con el arte y la cultura. Martín, hace tiempo, y no quiero que este programa termine sin ello, tengo una pregunta, deseo plantearte una pregunta en torno a la fotografía.
Eso era una cuestión que vengo discutiendo con un amigo mío de muchos años, que nos conocimos en Praga, dominicano. Es artista plástico también, vive en Nueva York, Alex Rodríguez, y también le interesa la fotografía. Es sobre la transición de la fotografía análoga a la fotografía digital. Tú como artista visual, por supuesto, como todo artista, has sufrido o has experimentado las innovaciones tecnológicas de nuestro tiempo, el imperio de la era digital y todo. A la fotografía que hacían ustedes, que se hacía siempre, que se hizo siempre antes de la revolución digital, ahora descubrimos que se llama fotografía análoga, una manera de nombrar. Pero antes no se le llamaba así. Eso, ¿Ah? Simplemente era fotografía. Ahora descubrimos que con lo digital, pues, ese paso del mundo análogo al mundo digital, ¿cómo se efectúa en ti? ¿Tú aceptas las nuevas tecnologías o sigues fiel a la fotografía tradicional, a la cámara, al instrumento tradicional? ¿Qué opinas de las posibilidades? Es una discusión muy banal. O sea, la fotografía, no Sí. importa de dónde venga. Pero la tecnología no es banal, Martín. La tecnología ofrece muchas... Hay quienes defienden, quiero decir... También los fotógrafos muy ensimismados con la tecnología permanecen banales. Pero de ahí la pertinencia de mi pregunta, ¿no? Hay gente que ha renunciado a la fotografía tradicional y dice, no, ahora todo con la camarita. Eso no tiene objeto de discusión y es una cosa personal. Graciela Iturbide, con quien yo he compartido salas de exposiciones, sí se mantiene análoga, allá ella. Exacto. O sea, yo asumo la tecnología de donde venga si me resulta práctica, conveniente, eficiente, y la digital lo es. O sea, es una escogencia. ¿No? Sí. Sí. Tú escoges. Yo quisiera que pasemos al foro, Claro. que sí, sabrá que tendremos que hacer otro programa sobre el No, foro. pero vamos a empezar. Desde el comienzo tocamos, pero de ahí derivamos hacia otros tópicos, pero que eso no está fuera del foro. Toca de una u otra manera. Pues la Bienal, repensar la Bienal. Resulta, el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, CODAP, me convoca como representante de ellos. Envío mis propuestas y resulta que la directiva del colegio no las incluye. Pero te invitaron. Claro. Entonces, bueno, nos Sí. reunimos y en la mesa de trabajo yo planteo mi propuesta. Primero, señores, no puede ser que una bienal se siga llamando con un número y un reconocimiento a un artista. Una bienal en ninguna parte del mundo es una cosa banal. O sea, bienal no es banal. Tiene que haber un concepto, tiene que haber una curaduría, tiene que haber un estudio, un análisis sobre la obra de arte, el contexto que se está viviendo en el proceso histórico dado de una bienal. Y así una serie de elementos. Ese criterio de bienal nacional, ya basta, por Dios. Hagamos una bienal nacional para los jóvenes, de 18 a 25 años. ¿Cómo tú crees que se podría llamar eso que se llama Bienal Nacional, Bienal Internacional, Bienal de Artes Visuales? ¿Cómo tú crees que se podría llamar eso? Como para ir cambiando un poco el formato. En mi propuesta tiene que cambiarse a Bienal Internacional, porque, señores, vivimos en la planeta, en el fotoplaneta. Sí. Justamente, si nosotros existimos, si existe nuestra naturaleza, es por la fotosíntesis, es decir, un equilibrio muy específico de la luz proyectada del sol a esta latitud, longitud, no sé cómo, yo no soy muy especialista en, Sí. en En astronomía, Sí. Sí. pero hasta donde sabemos es aquí que se da la fotosíntesis, es decir, el efecto que crea la vida a través de la luz y el agua. A mí me parece, Martín, todo un acierto tu trabajo crítico, el planteamiento crítico, ¿no? Un poco así en un tono protestatario. Y sobre todo lo de repensar, ¿no? Pensar de nuevo lo que es la Bienal Volver Nacional de Arte sobre. Visual. Sí, me parece a tomar en cuenta y a discutir de manera crítica y con hondo sentido. Y apresuradamente, y porque con seriedad, justamente no sí. convocan. Pero ya vi respuestas, Ya casi van como 2 600, semanas. vi como 600 respuestas de, Sí. de la gente a través de Ya Facebook. casi van 2 semanas. a tu propuesta. Se entregaron, todo el mundo entregó sus conclusiones de manera gratuita. Esa es otra cosa. Yo entiendo que se debe establecer el comité
permanente de la Bienal, que me gustaría que usted lo presida, por ejemplo, y Gracias. que sea pago por su trabajo. Esa es otra complicación, pero es importante que por lo menos tú O que tengas sea miembro, visiones por lo sobre menos. eso. Si no lo preside, que sea miembro o que esté presente. Sí, a mí de una u otra manera. Lo mismo no te de puedo. los invitados especiales. Yo ese es un criterio que impusimos, Silvano Lores, etcétera, en una bienal, la primera bienal que organizó Porfirio Herrera, el invitado especial, que no pasa por jurado de selección, que no pasa por específicamente el jurado de selección, y ya quizá como invitado especial ni le interesaba competir por premios. Entonces el invitado especial también que se le dé una contribución para que realice una obra especial para esa bienal, bajo un criterio curatorial. Curatorial, sí. Otra cosa, eso, o sea, que haya un espíritu conceptual, que haya un título conceptual, una búsqueda y, en cuanto a que la convocatoria proponga un ejercicio creativo. Bueno, yo Porque entiendo. la mayoría de las obras en nuestro país se hacen para la Bienal. Bueno, Sí, bueno. hay un criterio que critica precisamente eso. que Porque hay premios, artistas- Martín. Hay artistas para concursos y para bienales. Sí, sí, claro. Y hay otros que son independientemente de eso. Sí, claro. O sea, son creadores. Y yo he visto incluso, y parece ser cierto, Esos son hay artistas coyunturales, Hay ¿eh? artistas que Artistas yo lo veo coyunturales. solamente Coyunturales se en llaman. las bienales. Sí, solamente. Pero en el año entero tú no ves nada No, por nada. ningún lado. Pero hay premios, hay dinero, Pero hay metal. Sí, pero que hay gente en otros lugares también, hay bienales. También. Pero ellos no participan. En la de aquí, personas que tú ni idea tienes de quién puede ser. Y tú ves que en la Y las bienal obras hechas con un aparece. criterio grandilocuente. Sí. O sea, Claro, retórico totalmente. Sí, hay ese tipo, y eso se Ampulosos. ha criticado. Sí. Se ha criticado porque el artista que ponga una bienal debe tener una práctica, por lo menos en ese mismo año, por lo menos 2 años. O sea, que ha hecho un trabajo. Yo propuse una vez incluso que había que ir a los talleres de los artistas. Usted no puede excluir los talleres como experiencia de trabajo, Correcto. porque desde allí estamos en el laboratorio. correcto, un Y circuito lo de planteé. talleres, no de galerías. Lo planteé. También de Talleres galerías, pero el de taller es más importante taller. para un ser humano, Claro. para un interesado en el arte, que ir a ver 4 cuadros en una galería. Sí, sí, lo Porque que la hablamos galería tiene del un proceso criterio- creativo, ¿no? El asunto es que una Y la galería tiene búsqueda una de- connotación estrictamente comercial. Sí. Pero en el hacer del artista, el hombre que está trabajando con los materiales, allí donde se produce ese, valga la redundancia, producto artístico, donde él tiene sus desventuras, sus esperanzas, sus modos de ver, donde él está en contacto con su objeto, allí Esa es donde existe una el propuesta artista. que yo le voy a hacer al Colegio de Artistas Plásticos, una cartografía de los talleres de artistas Claro. en Santo Domingo, para empezar, por ejemplo. Claro, yo Y creo. con un mapa y que la gente pueda, con número y todo, dirección, teléfono, nombre del autor, hasta todos los recursos técnicos, correo electrónico, página web si la tienen, que la gente lo pueda contactar y lo pueda visitar directamente, sin intermediarios. Claro. Hay otros aspectos de la Bienal que discutimos aquí a propósito del escándalo provocado por la última, la más reciente Bienal, que se refiere a la composición del jurado. Y tú tenías una propuesta muy concreta, Dalí, No, yo. en torno a esto. Yo incluso Aquí se hizo una decía propuesta desde este que programa. El jurado Sí. de una bienal no puede estar compuesta solamente por críticos de arte. Va a ser un fracaso siempre. Hay que poner un representante que entienda el arte como medio de educación. Hay que poner ahí un sociólogo, un estudioso de la sociedad. Correcto, antropólogo. Un antropólogo. sociólogo, un psicólogo. Un psicólogo, un crítico de arte, Sí. ¿tú ves? Pero un especialista, porque las varias disciplinas representan realmente espacios humanos en una sociedad. Los críticos no representan todos los espacios No, claro. humanos de una sociedad. Ni tienen la Y los última curadores- palabra sobre el valor de la obra de arte. No, ni deben Ojo, tener la ni deben última tener. palabra. No lo deben O sea, tener. yo creo, y hice ese planteamiento, pero sonó bien, Hay un ensayo, pero no hay un se ensayo que compartió. usted debe conocer, profesor, sobre la psicología del arte. No sé si, ahora no me acuerdo el autor. Un autor creo que alemán. Arheim, Rudolf Arheim, es el Exactamente. mayor Sí, claro. psicólogo del arte.
Incluso, a propósito, vi que tú citaste a este psicólogo. Mira, Rudolf Arnheim por los años 50 hizo un ensayo sobre el arte que producían los enfermos mentales sí. en los Sí, sanatorios. sí, claro. Que te dice a ti que aquel crítico es Sí. también un historiador, un Sí. investigador, pero decía que todo ese espacio tenía que ser publicitado porque ese era un modo de Por creación supuesto, por y que se supuesto. excluye de bienales, Mira, se excluye hay de todo. un sujeto tenemos aquí, Goico, Sí. un sujeto No, pero ese es un artista. para Un artista, rescatarlo claro. en la Bienal. Por supuesto, sí. representativo. Pero esa fundamental. teoría de Arnhem, ese supuesto, Claro. ese planteamiento sirvió de base después para desarrollar lo que es el arte terapia. Pero que además que el arte hicimos- terapia y todo eso. Sí. Hicimos un encuentro Sí. sobre ese particular. Ah, no, por supuesto, sí. Y además de eso, el año anterior empezó estimulado por la obra de Carlos Goico, uno de los grandes realmente artistas dominicanos, pero además creadores de cultura visual. Señores, nos están haciendo señas de que ya debemos concluir y por eso vamos a invitar de nuevo a Martín López a que esté con nosotros y con ustedes en su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.